Unidad 7. La integración de personal como tercer proceso administrativo dentro de los 5 iniciales. Integración de personas que tiene que ver con reclutar a las personas, que tiene que ver con llamar a las personas, seleccionar los recursos humanos, diseñar los cargos, pagarles, remunerarles, capacitarles y luego mantener y retener a las personas para que queden a trabajar. Y consecuentemente evaluar el desarrollo, del desenvolvimiento, el desarrollo de las personas y monitorear qué están haciendo, dónde están. En este proceso de integración de personas o integración de recursos humanos, es muy importante entender todo el proceso de integración, ya que integramos no solamente personas, las personas que tienen que trabajar, sino que también otros materiales, como ser equipos, insumos, eh, materiales, materiales tangibles, intangibles. Hay una serie de elementos que tienen que coadyuvar, que tienen que trabajar juntos y debemos integrarlos para poder obtener nuestros resultados. Los administradores sostienen de que el activo principal de cualquier organización es o son las personas. Es la persona o son las personas que trabajan. Son las personas las que sostienen a la organización, ¿verdad? Entonces, habla de que son los activos humanos el activo más importante dentro de la organización. Hoy, 9 de junio, Día del Contador, estamos hablando de activos y pasivos dentro de un balance contable. El activo es lo que posee la empresa y el pasivo lo que debe la empresa, ¿verdad? Su deuda. Entonces, el activo más importante, lo más importante que posee la empresa, dice, son sus activos humanos, sus personas. ¿Y cómo podemos valorar a las personas? Ahí está un poquitito el quick de la cuestión. ¿Cómo le damos un valor a las personas? ¿Cómo le ponemos un número a las personas? ¿Cuánto vale? Y ahí tenemos que ver ciertos criterios, porque no podemos hablar de por su tamaño, por su peso, por su altura, por su capacidad adquisitiva, por su dinero, por su estatus. No, son otros elementos que hacen de que las personas tengan o no un mayor valor en las empresas y tiene que ver con su producción, cuánto produce, cuánto de eso se transforma en rentabilidad y ganancia para la empresa. Entonces, la integración de personal se define, dice, como la manera alternativa, como la administración de recursos humanos. Hoy estamos hablando de un departamento de recursos humanos, ¿verdad? Que tiene que planear todas las personas que tienen que trabajar, tiene que llamar, tiene que seleccionar, tiene que contratar, le tiene que preparar, evaluar, capacitar, hacer crecer y hacer que las personas se sientan a gusto. Eso hablamos de mantenimiento, para que puedan quedarse en la empresa, puedan mantenerse. Todo eso tiene que hacer el área de recursos humanos. Entonces, la planeación de recursos humanos, ustedes van a tener un semestre de cada proceso que estamos hablando en estas 5 últimas unidades, ustedes van a tener una asignatura específica. Hablamos de la planificación, planeación, estamos hablando del primer principio administrativo, el primer proceso. Van a tener asignatura de planificación estratégica, administración estratégica, van a tener conmigo en el 9º semestre. Van a tener otros tipos de planes, plan de negocios, plan financiero, plan administrativo,
Dentro como una asignatura. Organización van a tener una asignatura de organización y métodos. Esta integración de personas van a tener una asignatura de recursos humanos. Y luego los dos últimos procesos que nos quedan como unidad 8 y 9 van a tener también una asignatura específica para cada proceso. Entonces, es muy importante el proceso administrativo. Entonces, planear los recursos humanos se refiere a determinar cuántas personas van a trabajar, cuántas personas van a estar en ese organigrama que tenemos ahí dentro del libro, ustedes en la página 108, cuántas personas van a ocupar esos cargos, qué talentos, qué capacidades, qué perfil tienen que tener esas personas. ¿Cómo le vamos a seleccionar? ¿Cómo le vamos a evaluar? ¿Cuánto le vamos a pagar? Todo eso tenemos que prever en esta etapa. Entonces, se refiere con identificar el requerimiento de la fuerza del trabajo, las personas que van a trabajar, hacer un inventario, dice, de personas. ¿Qué significa? Así como hacemos un inventario físico de cuántas mercaderías tenemos, también tenemos que hacer un inventario de personas, cuántas personas tenemos con tal o cual perfil. Y si no tenemos la cantidad suficiente o tenemos o nos falta un personal, tenemos que reclutar. Reclutamiento, así como es un término, digamos, militar, reclutar, le vamos a llamar. Seleccionamos a la persona, al candidato, le contratamos, le preparamos para que después pueda tener una carrera administrativa, una carrera de personal, le ascendemos, le evaluamos, planificamos las carreras, cómo va a ser la etapa de ascenso, le pagamos compensación, le capacitamos para que sea mejor y crezca el desarrollo. Todo eso se tiene que hacer en el área de recursos humanos. Para poder entender, vamos a ver un poquitito también algunos términos importantes. Habla de ante la globalización de los negocios, desarrollo tecnológico, cambio climático. Hoy hablamos, por ejemplo, la forma de trabajar post-COVID, ¿verdad? Todo cambia. Entonces tenemos que ver también, tenemos que ver la parte de, se fue la presentación. La principal ventaja competitiva de las empresas se deriva en las personas. Hay que fortalecer, generar innovación, ¿sí?, para que las empresas puedan seguir en competencia. Entonces, las personas son muy importantes. ¿Por qué? Porque son los que venden, son los que atienden al cliente. Si bien uno llama y le puede atender una computadora, le puede atender un robot, nadie quiere hablar con un robot. Ustedes cuando llaman por teléfono y la atiende la contestadora, la gran mayoría no deja un mensaje, sino que corta porque no quiere hablar con una computadora. Queremos hablar con personas. Las personas toman decisiones, lideran, motivan, comunican, supervisan, gerencian, ¿verdad? Hacen que la empresa sea exitosa o, de lo contrario, hacen que la empresa fracase también. Entonces, sin las personas, las empresas no pueden existir. Inclusive, esto que estamos haciendo ahora, un aula virtual, no es lo mismo que la presencialidad. Yo tengo acá toditos los cuadritos, los nombres, y no sé quién está detrás de cada inicial, de cada icono. Pueden que estén algunas personas y pueden que no. Y parece que le hablo a mi computadora. Entonces, no tengo esa certeza de que le está llegando lo que estoy diciendo. Imagínense si yo tengo que prepararle, capacitarle a ustedes, personas que tienen que representarme a mi empresa y salir a vender y sostener mi negocio. No es lo mismo.
Por eso que tenemos que tener todas las cámaras porque necesitamos hablar con personas. Yo necesito saber que estoy hablando con personas. Necesito saber que ustedes están detrás. Entonces, necesito ese tipo de señales. Entonces, es muy, pero muy importante ese tipo de comunicación. Las organizaciones dependen, dice, directamente e irremediablemente de las personas. Nos gusta o no. Son las personas las que tienen que llevar adelante nuestro negocio. Tienen que operar, producir bienes, atender al cliente, competir con el mercado, alcanzar los objetivos generales, específicos. Para ello yo tengo que seleccionar las personas correctas dentro de mi organización. ¿Verdad? Necesito, necesito personas con habilidades, capacidades. Para ello tengo que hacer una buena selección. Y si no tengo esas personas, tengo que ver qué hacer con las que tengo. Y si no, ver de dónde puedo obtener las personas con esa habilidad, con esa capacidad. Entonces, es seguro que las organizaciones jamás van a existir y van a ser dinámicos si no existen las personas, porque son ellos los que crean, tienen creatividad, los que razonan, los que piensan, los que toman decisiones. Entonces, hay tres aspectos fundamentales que conocer para manejar este proceso de integración de personas. Uno, que las personas son seres humanos, son seres vivientes, personas que piensan, ¿verdad? Están dotados de personalidad propia, diferente. No puedo yo pensar que cada persona va a reaccionar de una manera. Yo puedo contar un chiste y aquí se pueden reír una o dos personas y tal vez a las otras no les parezca simpático. O puedo hablar sobre una estrategia y algunos pueden considerar que sí, otros pueden considerar que estoy totalmente demente o descabellado. Entonces, hay que saber que las personas tienen personalidades, tienen características diferentes, tienen habilidades diferentes. Entonces, tienen historias diferentes. Las personas cuando trabajan, no todas trabajan por necesidad. A muchos los mueve diferentes tipos de necesidades. Necesidades económicas, otros tienen otro tipo de necesidades, como la de crecer, la de saber un poco más. O sea que hay alguna persona que yo le puedo mover por dinero. O sea, si le pago mejor, trabaja conmigo. Hay alguna persona que aunque le pague más, no van a trabajar. Entonces, eh, hay que saber que las personas son seres humanos y no solamente recursos, ¿verdad? Recursos habla como esto, una computadora, un recurso que yo puedo cambiar. O sea, se descompone, no sirve y lo cambio. Las personas son un poco más delicadas en el sentido de que no lo puedo considerar como un objeto que simplemente no funciona y lo desecho. ¿Por qué? Porque tienen características propias. Entonces, tengo que considerar todos esos aspectos. Tengo que considerar que son aquellos que activan los recursos de la organización. O sea, son aquellas personas que con su inteligencia van a hacer de que el negocio prospere o caiga, ¿verdad? Por eso habla, son elementos impulsores capaces de dotarlo con inteligencia, talento, aprendizajes, ¿verdad? Para cambiar, renovar, competir en el mercado. Las personas son fuente de impulso propio que dinamiza la organización y no agentes pasivos, inertes o estáticos. No son objetos que son personas que piensan. Entonces, son seres humanos, son activos inteligentes y hay que considerarlo como socios dentro de la organización. Socios.
Cuando yo tengo un negocio y tengo un socio, ¿qué es lo que le mueve al socio? ¿O por qué se asocia? Para compartir riesgos, pero también para compartir ganancias. Entonces, yo no es que a mis empleados les tengo que considerar a todos mis socios comerciales, o digamos, como que todos tienen que tener acciones dentro de la empresa. Acciones, hablo de acciones acciones dentro del negocio, acciones en dinero. Entonces, son empleados, tienen un salario, pero en el sentido de que si a la empresa le va bien, porque gracias a las personas le va bien, significa que va a tener ganancias, rentabilidad, entonces a los empleados también le debería ir bien. Entonces tengo que hacerle partícipes de esas ganancias, como si fuesen socios. Yo no le voy a dar acciones, pero sí, normalmente hay muchas empresas que en determinado tiempo, si la empresa le va bien y tiene rentabilidad, hay una distribución de esas ganancias. Por ejemplo, como lo tienen las cooperativas. Una institución cooperativa, como los fines cooperativos, no es la de lucrar, sino la de cooperar, por eso una cooperativa. Entonces, pero también tiene productos financieros y hace una operación comercial. En ese sentido, tiene préstamos, entre otras cosas. Entonces, si fuese un banco, al banco si le va bien y tuvo mucho movimiento, no porque le haya ido bien al banco, el banco a fin de año le va a devolver parte de las ganancias a los clientes. No, el banco tiene un fin comercial. La cooperativa, si le va bien a la cooperativa y tuvo ganancias, a eso se le llama excedentes, digamos, produjo más de lo que gastó, esto ingresa, esto gasta. Si hay más ingreso que egreso, esa diferencia es un excedente y normalmente las cooperativas devuelven a los socios porque su fin no es la de lucrar. Entonces hay una distribución de excedentes. Y digamos, porque son todos socios dentro de la cooperativa, son socios solidarios. Las empresas también deberían considerar, deberían, no es una regla, pero dice aspectos fundamentales, deberían considerarle a las personas, a los empleados como socios dentro de la organización y hacerle partícipes de las ganancias. No significa que toda la ganancia se distribuya entre los empleados y los jefes, los dueños de la empresa, los propietarios, sino que establecer algún porcentaje, digamos, para hacerle más, digamos, más incentivador, más motivador al empleado. Bien, se le paga por trabajar, pero si le va bien y tiene algún premio, como una bonificación, después vamos a ver los tipos de remuneraciones que puedan existir. Si le va bien, él va a tener seguro que también le va a tocar una parte. A eso hablamos socio, incentivo financiero, crecimiento profesional, darle oportunidad de crecimiento. Si es que le va bien, puede ascender, ocupar cargos. Esos cargos normalmente vienen asociados con mejores remuneraciones, o sea, mejor salario, entre otras cosas. Eso es muy importante, esos tres aspectos. ¿Cuál es el objetivo o los objetivos de la integración de personas? Principalmente que las organizaciones perciben que solo pueden crecer, la organización en sí solo puede crecer y prosperar si es que son capaces de optimizar, dice, el retorno sobre las inversiones de todos los socios. O sea, cada uno invierte tiempo, cada uno invierte, la empresa invierte también dinero en prepararle, en capacitarle al personal y esta a su vez tiene que retribuir con trabajo. Y ese trabajo tiene que ser bien productivo, tiene que ser
para solucionar un problema y a través de ello pueda generar un negocio, la empresa. Entonces, todos satisfacen sus necesidades. El empleado satisface sus necesidades financieras para estar seguro y las empresas también de satisfacer, digamos, la producción, la demanda y con ello va a conllevar una seguridad también de ingresos que pueda ser suficientemente importante para cubrir todos los gastos. Entonces, si hay una ganancia, continuaría en el negocio. Digamos, ese es un poco el objetivo. Y lo que yo tengo que hacer como área de recursos humanos, tengo que hacer que todas esos componentes, tanto organizacionales como personales, se puedan integrar entre sí, puedan trabajar coordinadamente para alcanzar los objetivos de la organización y también de los empleados individuales. Y la unidad se centra principalmente en estos 6 procesos de gestión de personas, que tienen que ver con admisión de personas, aplicación de personas, compensación, desarrollo, mantenimiento y monitoreo de personas. De esto vamos a hablar en esta unidad. Vamos a ver si podemos desarrollar por lo menos hasta las primeras 3 y las otras 3 las dejamos para el jueves. O si vamos hasta las 4, hasta desarrollo de personas y dejamos las últimas 2 por el horario que vamos a comenzar el próximo jueves. Admisión de personas. ¿Qué tiene que ver con admisión? ¿Quién va a trabajar en la empresa? Entonces, en este proceso yo tengo que reclutar a las personas y seleccionar. Admisión de personas. Yo llamo a las personas, recluto. Anteriormente en televisión salía: la Fuerza Armada llama a la clase del año tal para que se presenten al servicio militar obligatorio. Hoy existen otro tipo de reclutamientos, ¿verdad? Donde le llaman a las personas, a los interesados, a presentarse si es que desean ocupar un puesto. Por ejemplo, eh, un periódico saca un anuncio en el diario, ¿verdad? Si sabes escribir, si sabes esto, si sabes inglés, si sabes manejar, si tenés esta capacitación, si tenés este título, si sos profesional, si sos estudiante, la empresa de tal rubro está contratando personas para esto en un horario, bla, bla, bla. Interesados, enviar currículum en algún lugar o presentarse tal día en tal lugar. Si te interesa, te vas. Eso estamos hablando de reclutamiento. Hoy por hoy, si sabes cantar, si sabes bailar, te puedes presentar al casting en tal canal para un futuro programa. Si sabes jugar fútbol, bla, 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 en la academia de fútbol de tal país, llama a los interesados y te vas y te presentas. Después de ahí se tiene que hacer una selección de personas, o sea, no todos los que se van a ser seleccionados, porque puede que haya un lugar, 5 lugares, de acuerdo a la cantidad de lugares disponibles, después se va a hacer una selección de que se queden los mejores candidatos. ¿Qué tienen que hacer las personas que van a trabajar? Si bien este es el proceso, son los pasos que habla el profesor Hidalberto Chiavenato, no significa que en este orden se hacen las cosas. Porque para mí, lo primero que se hace dentro de un proceso de organización de personas o integración de personas es el paso 2, aplicación de personas. ¿Qué tiene que hacer la persona? Y ahí se diseña dentro de la estructura organizacional, dentro del organigrama, se analizan los cargos, se describe la persona, el jefe que va a ser jefe de producción, tiene que ser profesional en tal área, tiene que tener tantos años de formación, tiene que tener esto, ya se diseña qué perfil tiene que tener, qué tienen que hacer las personas, cómo se le va a evaluar a esa persona que va a ocupar ese cargo. Todo yo ya tengo que tener antes de llamar al paso número 1, que es reclutamiento de personas. Yo necesito contratar 5 jugadores de fútbol. Entonces, para eso yo necesito una persona que en tal posición, ya
tengo que tener qué van a hacer, dónde va a estar, cómo le voy a evaluar, cómo voy a seleccionar. Y después hago el reclutamiento, que es el paso uno. O sea, lo que quiero ver, que dentro de este proceso que habla la bibliografía, particularmente por la experiencia, considero de que no se hace en este orden. Se hace el paso dos primero, porque para contratar, para seleccionar a la persona, primero tengo que saber qué va a hacer, qué perfil estoy buscando. Una vez que selecciono a la persona, ya sé, ahora le tengo que pagar, le tengo que firmar un contrato y empieza a trabajar, le tengo que pagar. Entonces hay un plan de recompensas y de remuneraciones. Diferentes tipos de remuneraciones, diferentes tipos de compensaciones. Y también existe beneficios y también existen sanciones. En el caso de que haya un incumplimiento de contractual, o sea, no cumple con el horario, no cumple con lo establecido, no entregan los productos, entonces también existen sanciones. Todo esto también tiene que ver con compensación. Le contraté a la persona, le estoy pagando, ahora le voy a capacitar. ¿Cómo desarrollar a la persona? Le tengo que entrenar. Tengo diferentes programas para poder desarrollar a las personas. Le voy a meter dentro un plan de entrenamiento, de capacitación, programa de comunicación e integración. Tengo que hacer que esa persona aprenda más para que sea más productivo. Le contraté, le estoy pagando, le estoy capacitando, ahora ya sabe más. Ahora se quiere ir, ahora quiere ganar más, tiene más ofertas. Tengo que hacer, ¿cómo voy a retener a las personas? ¿Qué tengo que hacer para que la persona no me deje? O normalmente, ¿cómo se diría? Para que no me ponga los cuernos, que no se vaya a la competencia. Tengo que hacer administración de disciplina, higiene, seguridad, mantenimiento. Tengo que trabajar con los sindicatos. Tengo que hacer que esa persona se sienta a gusto. Se sienta a gusto para que no pretenda irse. En el fútbol, por ejemplo, hay muchos jugadores que tienen una mejor oferta económica para ir a jugar en tal club o en tal país, pero a veces prefieren quedarse, ganar menos, pero estar dentro de su comodidad. ¿Por qué? Porque le ofrecen otras prestaciones, no, no siempre va por lo económico. Entonces yo tengo que saber cómo retener a esas personas. Y por último, saber qué hacen, cómo saber qué hacen, dónde están. Tengo que tener una base de datos, tengo que tener un sistema de información gerencial, tengo que saber si yo necesito un profesional que tenga una formación de archivo, que tenga una información tributaria. Entonces yo tengo que saber dentro de mi personal una base de datos, buscar quién tiene esa formación para pedirle asesoramiento o algún trabajo en esa área. Y no tener que contratar a una persona siendo que yo dentro de mi plantel puedo tener esa persona. Entonces, estos 6 procesos se basa esta unidad. Vamos a hacerlo rápido y pronto ya casi dije todo lo que hay que hacer. Entonces, cada uno de ellos vamos a hacer doble clic y vamos a detallar cada proceso. Para entender un poquitito en la parte de admisión, la primera parte, admisión, tengo que ver todo lo que tiene que ver influencias ambientales externas, las leyes, reglamentos, sindicatos, condiciones competitivas y también condiciones internas, la misión, la visión, los valores, objetivos propios dentro de la organización. Entonces, como para poder armar el proceso de admisión. Entonces, dentro del primer punto, me centro en el primero. Admisión. ¿Qué tienen que hacer? ¿Quién tiene que hacer? Perdón. Admisión. ¿Quién? ¿Qué debe hacer? Va a ser el segundo paso, ¿verdad? Segundo paso, que para mí en la práctica es lo que se debería hacer primero, ¿verdad? Lo que se debe hacer, no lo que se debería, lo que se debe hacer, porque si yo no sé qué va a hacer, ¿cómo voy a saber a quién le voy a contratar? Primero tengo que saber qué va a hacer la persona
que va a ocupar un cargo. Y ahí después busco a esa persona. Entonces, dentro de siguiendo este esquema, admisión de personas, ¿quién va a hacer? Hago el reclutamiento. Entonces, para ello tengo que conocer algunos términos. ¿Qué es el mercado? El mercado no es el mercado 4 ni el mercado San Lorenzo. El mercado es el espacio donde ocurren las transacciones comerciales, donde fluye, verá, el producto o servicio. Entonces, allí, dentro del mercado y dentro del mercado laboral, hay personas que demandan personas en el sentido que requieren personal capacitado y está el personal capacitado que, digamos, necesita trabajar y ofrece sus servicios. Entonces, entre el mecanismo de oferta y demanda, el mercado laboral está compuesto por oferta de oportunidades, lo que el mercado dice, ofrece, cada vez hay empresas que requieren esto, y personas que tienen esas capacidades. El mercado laboral dinámico. Entonces, habla, cuando predomina la oferta en el mercado laboral, más trabajo y no hay tantos trabajadores. La organización es ante un caso y difícil, pero acá es diferente. Cuando predominan en el mercado laboral, cuando predomina en el mercado laboral, las organizaciones se hallan ante un recurso fácil y abundante. Entonces, hoy por hoy existen un exceso de profesionales, digamos, que demandan trabajar. Entonces, las organizaciones encuentran muy fácilmente personas, disciplinas, ¿verdad? Entonces, el mercado laboral, estamos hablando, está influenciado, está condicionado por el crecimiento económico. Imagínense, hoy va a haber mucho más demanda laboral, ¿verdad? Porque muchas personas quedaron cesadas de sus funciones, de sus trabajos. ¿Por qué? Porque esta situación hizo que no pudiesen mantener salarios muchas empresas y muchas empresas cerraron, o personal. No es que cerraron, pero despidieron personas. ¿Por qué? Porque ya no pueden mantener los salarios. El mercado laboral también está condicionado por la naturaleza y la calidad de los puestos de trabajo. Si los puestos de trabajo son interesantes, la productividad e ingreso en el mercado internacional. Entonces, hay algunos conceptos en cuanto a que hay reclutamiento, el proceso mediante el cual la organización atrae candidatos del mercado de recursos humanos, MRH es el mercado de recursos humanos, para abastecer su proceso selectivo. Entonces, necesita contratar a unas personas y recurre al mercado de recursos humanos. Para eso usa el concepto de reclutamiento. Y el reclutamiento puede ser interno o externo. Interno cuando ya conoce a su personal. Mucho más fácil, menos costoso. Entonces, busca dentro de su personal una persona que tenga su conocimiento para ocupar un cargo vacante. En el caso que no encuentre, tiene que hacer el reclutamiento externo, o sea, buscar fuera de la organización. Y ahí puede utilizar diferentes técnicas. Es más costoso porque no le conoce al personal, no le conoce a la persona. Entonces tiene que hacer un proceso de descarte para ver quién es el mejor candidato. Técnica. Aviso en periódicos, revistas, agencias de reclutamiento. Hay muchas empresas que se dedican a reclutar. Por ejemplo, tenés Manpower, tenés Jobs y otras empresas que hacen selección de personal, hace reclutamiento. Entonces uno va y le lleva el perfil, le dice, yo necesito una persona para este cargo y que sepa hacer estas funciones, preferentemente un contador, un administrador, etcétera. Entonces, dentro de su base de datos, ellos buscan esa persona que pueda cumplir ese perfil y, digamos, el salario, ya le pasa todos los datos, horario laboral, dónde tendría que trabajar, si es para Asunción, Gran Asunción,
interior del país, exterior, todos los datos para poder hacer la selección. Contacto con escuelas, universidades, ustedes en algún momento van a tener que hacer su pasantía laboral. Ustedes tienen que hacer dentro del proceso de formación, ustedes tienen que cumplir la carga horaria, o sea, cumplir la malla curricular, toda la carga horaria. Presentar un trabajo final de grado, que es una tesis. Tienen que hacer extensión universitaria y tienen que hacer pasantía laboral. Extensión universitaria, tienen que extender sus conocimientos fuera de la universidad, hacer entonces, el reglamento, no sé exactamente, pero exige cierta carga horaria de extensión de su formación, por suponer 100 horas de extensión. Entonces ustedes ya pueden comenzar una vez que inician el semestre a hacer labores de extensión. Tienen que hacer X horas de pasantía laboral, 100 horas, 200 horas. ¿Qué significa? Ustedes tienen que salir a una empresa a trabajar para tener experiencia laboral. Eso implica de que cuando ustedes terminen su carrera y tengan su título universitario, ustedes sepan lo que es trabajar. Anteriormente no se exigía tanto esto. ¿Y qué pasaba? Salía el profesional, 5 años de estudio, excelente estudiante, término medio excelente, pero cero experiencia laboral. Por ende, cuando comenzaba, no tenía una sola experiencia. Tenía todo experiencias, digamos, empíricas, lo que dicen los libros, no una experiencia práctica. Entonces, todo esto lo hacer salvar con esto. Entonces, por eso es que hay asociación con empresas, perdón, con escuelas, colegios, universidades. La facultad, por ejemplo, tiene diferentes convenios con diferentes empresas donde los estudiantes pueden hacer su pasantía laboral. Y también es libre de que uno pueda hacer su pasantía en alguna empresa que, digamos, digamos que tenga acceso. Hay muchos que no tienen, la universidad le ofrece, digamos, un portafolio de empresas donde pueden hacer sus pasantías. Seguimos. En algunos casos, presentación de otros candidatos, no le presenta al otro. Y ahí normalmente tiene un formato currículum vitae. Aquí tenemos un anuncio de una empresa que pide un consultor que tenga esas capacidades, etcétera. Podemos encontrar varios. Dentro de admisión, reclutamiento es buscar, llamar. Tengo una carpeta así de currículum que se presentaron de todos los candidatos. Ahora lo que tengo que hacer es seleccionar al mejor candidato porque a ese le voy a contratar y le voy a pagar. Entonces, para la técnica de selección es elegir el mejor candidato para el cargo. Imagínense, puede haber 100 carpetas, yo tengo que seleccionar el mejor. Puede ser que dentro de esas 100 carpetas tampoco esté el mejor candidato y se declara vacante. ¿Por qué? Porque no cumple los requisitos. No es que necesariamente sí o sí le tengo que contratar a alguien. Depende mucho qué es lo que busco. Yo busco calidad. Entonces, es seleccionar al mejor candidato. Y dentro de la selección del mejor candidato, hay dos variables que hay que tener en cuenta. Uno, los requisitos del cargo. Los requisitos del cargo es los requisitos que tiene que cumplir el ocupante. Entonces, ahí nos vamos al siguiente proceso, que es aplicación. ¿Qué tienen que hacer las personas? La persona que va a ocupar ese cargo tiene que hacer esto, 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 tiene que tener diferentes funciones. Hay muchos cargos que normalmente están destinados solamente para hombres. ¿Por qué? Porque el trabajo requiere un esfuerzo físico, que normalmente el hombre, varón, más capacitado, etcétera.
Entonces, ya está el perfil, ya está, digamos, los requisitos. Eso se hace en el proceso de aplicación. Pero yo necesito ese requisito para poder seleccionar a la persona que le voy a contratar. Por eso dije que lo primero se hace el segundo proceso. Por un lado, los requisitos que hay que llenar y por otro lado, el perfil de las características del candidato que se presenta para disputar. Entonces, los requisitos y el perfil del candidato. Yo necesito, tengo el perfil de las personas. A partir de allí, muchas personas que no cumplen el perfil ya quedan descartados y pasan a una base de datos. Los que siguen a continuación, después voy a seguir el filtro y voy a hacer algunas técnicas para ir descartando aún más. Entonces, tengo entrevistas académicas para dar tantos ejemplos, pero voy a ir. Entrevista de selección. En una entrevista, yo le llamo al candidato y la entrevista puede ser dirigida, o sea, ya existe un guión, un cuestionario y que va completando y entrega. O puede ser una entrevista libre. Nos sentamos frente a frente y empezamos a charlar. ¿Y por qué está aquí? ¿Por qué querrías trabajar con nosotros? ¿Qué hace que vengas aquí? ¿Qué conocer la empresa? Y empieza. ¿Para qué? Para averiguar todo lo que dijo en el currículum y ir descartando cierta información. Otro es prueba de conocimientos o capacidad. Y puede ser conocimiento general o específico. Entonces te puede preguntar de cultura general. Si le voy a contratar para la universidad, tengo que saber si conoce el estatuto, parte de algunos reglamentos, la ley, algo general. Y específico, si le voy a contratar, por ejemplo, para un diseño, tiene que manejar un programa específico, le puedo dar algún ejercicio que me desarrolle en la computadora. Por favor, usted dice que sabe manejar dactilografía, necesito que me redacte una carta, un memorándum. Tiene 2 minutos para hacerlo, ahí tiene un computador. Y la persona me mira a su computadora y no encuentra luego el botón de power, ¿verdad? Entonces, y cuando encontró el botón de power, prende la computadora y empieza a escribir con su dactilografía como esos pollitos. Chiqui, 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 chiqui. Entonces, esta persona dice que sabe, pero en realidad, mirando una prueba observacional, realmente no tiene la habilidad que dice su currículum, que escribe. Entonces voy descartando, este candidato ya no, y así sucesivamente. Pruebas psicométricas tienen que ver con pruebas de comportamiento psicológico. Un poquitito tiene que ver con algunas pruebas de comportamiento, como en el caso que se presente tal situación, ¿cómo reaccionaría? ¿Cuál sería tu reacción? Entonces, depende mucho de la respuesta, digamos, esta persona es explosiva, esta persona es reactiva, etc. Prueba de personalidad. Y ahí existen diferentes test específicamente de test psicológicos. Y ahí tenemos algunos Rorschach, prueba del árbol, TAT, entre algunas, ¿verdad? Normalmente hay veces, y siempre le pregunté el primer día que ustedes vinieron, ¿por qué ustedes están sentados acá? ¿Por qué ustedes quieren seguir administración agropecuaria? Y en algunos casos hay algunos colegios y todos creo que ya deberían tienen un área de psicología, una psicóloga, un psicólogo. Y normalmente te hace algún test y de acuerdo a los resultados que hace, te muestra algún dibujo, alguna pregunta, etcétera. Según el resultado de eso te dice cuál sería la mejor carrera según tus respuestas. Así también existen, digamos, algunas pruebas para ver qué tipo de respuesta normalmente le dan a un psicólogo organizacional para que analice la respuesta para ver qué tipo de personalidad tiene esa persona. Nadie quiere contratar a una persona que sea
digamos, sí, o que tenga conflictiva, o que sea, digamos, muy reactiva, negativa. Todo eso es para ir descartando ese tipo de personas. Y alguna técnica de simulación, ¿verdad? Psicodrama, dramatización, te muestra alguna película, te muestra, digamos, probablemente algún software, digamos, donde simula. Por ejemplo, uno muestra una película y dice tiene que hacer alguna operación y tiene que comprar y vender valores en la bolsa. En la bolsa entran en un computador y tienen que hacer vender, comprar acciones. Algunas personas quiebran en minutos, otros se vuelven millonarios. Entonces, es como una simulación, ¿verdad? En otros casos, por ejemplo, en equipos de ventas, dice, bueno, perfecto. Nuestra empresa se dedica a este tipo de producto. Necesito que vendas este producto y quiero que me vendas. Pero no que me vendas a mí, quiero que le vendas a tu compañero que está al lado. Y se presentan en una simulación y el candidato dice, no, yo no quiero hablar, yo tengo vergüenza. Entonces dice, ¿qué clase de vendedor es el que no quiere hablar? Entonces esa persona no califica para el puesto, ¿verdad? Entonces va a ir descartando. Entonces hay muchas técnicas de psicodrama, dramatización, digamos, simulación en vivo. Entonces, todo esto para seleccionar al mejor candidato. ¿Qué pasó? Ya tengo algunas técnicas desde el árbol que muestra unas por computadora que te muestra algunos dibujos y uno dice, de acuerdo a eso, ¿qué es lo que ve? El test de Rorschach. Y uno dice, yo veo allá un vampiro, veo un diablo, etcétera, etcétera. Según el tipo de respuesta que dé, va a decir tu personalidad. No soy psicólogo, así que no puedo decir cuál es la respuesta correcta. Cuando seleccionaste a la persona previamente, y dije, el proceso número 2, ¿qué tienen que hacer las personas? Es el primer requisito, porque es lo que va a ser seleccionado. Entonces, en ese sentido se diseñan los cargos, ¿verdad? Dentro del organigrama, cómo va a trabajar, cuáles son los métodos, sus responsabilidades, sus actividades, qué nivel de autoridad va a tener, digamos, qué cargo. ¿Verdad? Todo eso ya se define. Cómo va a ser su enriquecimiento de cargo en el sentido de que cómo va a ascender, cómo puede también que sea su cargo en diferentes niveles, de diferentes direcciones del mismo nivel horizontal. También se define, ¿verdad? Todos los datos del cargo, ¿verdad? En el sentido de que la descripción del cargo, la recolección de información, el método para entrevistar al candidato, ¿verdad? Los cargos, si va a ser por un cuestionario, métodos de observación. Entonces, normalmente tiene esta figura, esto no está en el libro, pero tiene esta figura. Está el nombre, qué tiene que hacer, con quiénes se relaciona, cuáles son sus responsabilidades y su autoridad. Cuál es la calificación que tiene que tener, qué título, experiencia, y normalmente después esto se resumen en un, en una, en un llamado que sale en el diario, ¿verdad? Entonces, como ven, está el nombre del cargo, qué tiene que hacer, con quiénes se relaciona, ¿no? Sus recursos, sus requisitos físicos, su requisito profesional, cuáles son sus responsabilidades, y normalmente tiene una ficha para cada cargo. Entonces aquí yo tengo el nombre del cargo, el departamento, qué tiene que hacer, su experiencia, y tengo por cada cargo que yo voy a crear dentro del organigrama, sé exactamente qué tiene que hacer, cómo se le va a evaluar, cómo se le va a hacer sus pruebas, qué pruebas se le tiene que aplicar, qué conocimiento tiene que tener. ¿Para qué me sirve esto? Me sirve ya los requisitos del cargo. Y luego se va a contratar, dijimos, contra el perfil de las personas que se presentan para llenar este cargo. Entonces se cruza. ¿Cómo vamos a evaluar el desempeño? ¿Verdad? Está todo el perfil, todos los requisitos y cómo le vamos a evaluar su desempeño. Si
Imagínense, si yo tengo que contratarle y recontratarle cada año. Para recontratarle tiene que, o sea, necesita unos requisitos. ¿Cómo evalúo para que continúe? ¿Cómo evalúo para que ascienda? ¿Verdad? Y en el peor de los casos, si no cumple, ¿cuáles serían las sanciones? Tercero, tercer proceso, hay que pagarle. No voy a ir acá. Sé qué hacer, sé qué tiene que hacer. Diseñé todo el cargo, diseñé al primer nivel para reclutar a la persona, llamar a la persona, buscar a la persona, seleccionar a esa persona que cumpla los requisitos y contratarle. A partir de ahora que en el tercer paso le contrato, le tengo que pagar, ¿verdad? Entonces tengo que ver el proceso de compensar a la persona. En este proceso tiene que ver con remuneraciones y también dije sanciones. Entonces hay que entender algunos conceptos. ¿Qué es la remuneración? Un paquete de recompensas cuantificables. La empresa económica incluye tres tipos de componentes: remuneración básica, salario, incentivos salariales, que puede ser algunas bonificaciones, y remuneración indirecta y o beneficios. Clase de salario puede ser por unidad de tiempo, ¿verdad? Mensual, por resultados, si logra ciertos resultados, y salario a tarea o destajo, por jornales, por un trabajo específico, por día. Administración de salarios son las normas que establecen los procedimientos, la estructura salarial y la política salarial en un conjunto de decisiones organizacionales relacionadas a las remuneraciones y los beneficios concedidos, como para conocer algunos términos. Bueno, programa de incentivo, remuneración fija, dice, es muy importante, pero no siempre se consigue motivar con mantener un salario fijo. Normalmente lo que se acostumbra hoy es de que exista algún beneficio adicional, y normalmente suele ser producción, por producto, por resultado, ¿verdad? Entonces ahí tenemos programas de recompensas y también de sanciones. El sistema de recompensa incluye paquete total de beneficios que la organización pone a disposición de sus miembros, así como los mecanismos para distribuir esos beneficios. Ahí ya le estamos poniendo como socios. No solo se tienen en cuenta salarios, vacaciones. Vacaciones es un salario, pero por no irte. Tercer salario, el salario número 13, y digamos que sería las vacaciones, pero es un salario como si fuese trabajado, un beneficio. No todas las empresas tienen, siempre que sea legal. Bonificaciones, yo puedo tener una bonificación por hijo, hay algunos beneficios, y vamos a ver los tipos de bonificaciones, que pueden ser legales, pueden ser algunos voluntarios, vamos a ver. Ascenso, descenso también son algún tipo de recompensa que me asciende. No es un premio directamente que te voy a pagar más, sino te doy mayor responsabilidad y conlleva también un mejor salario. Otra compensación es menos visible, transferencias laterales, dijimos horizontalmente, ¿verdad? Y o algún que otro reconocimiento de desempeño. También incluye el programa de sanciones en el caso de que se incumpla con algunos objetivos. Pueden ser también sanciones, pueden ser verbales, escritas, suspensión de trabajo y en el peor de los casos, un despido. También puede haber relaciones de intercambio. Digamos, por ejemplo, ustedes mismos, una vez que ingresan, pueden hacer intercambio estudiantil. Ustedes pueden ir a estudiar un semestre en una universidad, según la asociación que tiene la universidad, se pueden ir a estudiar en otro país. Pueden ir a estudiar en la Universidad de Brasil, Argentina. Entonces, existen esos programas de intercambio estudiantil. Entonces, uno va y adquiere también la realidad de otro país, de otro mercado. También así tenemos dentro de las empresas, ¿verdad?
empresas donde hacen intercambio y uno puede ir a una filial, a una regional de otro país, ¿verdad? Siempre que la empresa sea internacional. También tenemos, dijimos, por ejemplo, una bonificación anual es las vacaciones, ¿verdad? O también puede haber una bonificación, un premio que se distribuye anualmente por una producción. Remuneración por competencias, aquel que tiene mayor preparación gana más. Dentro de la función pública, por ejemplo, se paga por título, aquel que tiene un título universitario demuestra una habilidad, una competencia y se le paga una bonificación. Eso puede variar según las instituciones. En alguna empresa privada también ocurre. Si yo tengo una licenciatura, tengo una bonificación. Si tengo una maestría, tengo otra bonificación. Si tengo un doctorado, si tengo un postdoctorado, un PhD. Y así puede haber una remuneración por mi capacidad. Entonces, para cerrar, voy a hablar de los beneficios y servicios. Entonces, tengo beneficios sociales, ¿verdad? Comodidades, facilidades, ventajas de empresas que ofrecen a sus empleados. Por ejemplo, me pueden dar una casa, me pueden dar un automóvil para mi movilidad, me pueden dar vale de combustible para mi manejo. Entonces, si bien el beneficio no es económico, no me dan en dinero, pero me dan en este tipo de servicios que también me representa a mí un ahorro y una comodidad. Entonces, todo esto tiene que estar cuando yo tengo que decidir irme a un lugar o no. Por ejemplo, está la universidad a mí me permite ejercer la docencia. Yo soy funcionario administrativo, pero en algunos casos tengo una asignatura que a la mañana. Entonces me permite ejercer la docencia y recuperar esas horas que estuve en aula fuera de mi horario laboral y tengo que compensar. Entonces, si yo trabajo en el sector privado, probablemente el sector privado, si quieres irte allá, renuncia aquí y te vas allá. Entonces, todo eso tiene que sopesar, repito, en que son beneficios que a mí me conceden. Yo tengo esa posibilidad, siempre y cuando sea esté permitido. En cuanto a los beneficios sociales, pueden ser legales y espontáneos, según su exigibilidad. Legales, lo que la ley te obliga, vacaciones, jubilación, chile por enfermedad, y digamos como que ampara al empleado. Y beneficios espontáneos, como que la empresa puede y no puede, o sea, digamos, no está obligado. En algunos casos te da algunas bonificaciones en dinero, te da unos vales de restaurante, desayuno, almuerzo, te da transporte, vale de transporte, dije, por ejemplo, vale de combustible. En algunos casos, algunas empresas tienen seguro de vida, préstamos, que son algunos beneficios a disposición del empleado. No esas tienen. Según su naturaleza, pueden ser dos también, monetario y no monetario. Monetario, por ejemplo, puede ser vacacional, vacaciones, eh, te paga las vacaciones, ¿verdad? Una prima salarial, unas bonificaciones, unos premios, complementación del salario por ausencia prolongada, enfermedad, digamos. En algunos casos puede ser no monetario, dije, restaurante, digamos. Entonces, según su naturaleza puede ser beneficio no monetario y espontáneo u otro. Restaurante, asistencia médica, asistencia odontológica. Por ejemplo, algunas empresas le pagan el club. Hay muchos gerentes que tienen que mantener un cierto estatus, entonces existen algunos títulos de clubes deportivos, por ejemplo, el Club Deportivo Puerto Sajonia, el Yacht Eagle Club, que algunas empresas tienen títulos patrimoniales, títulos de la empresa y le dan su fruto al gerente. Yo el hecho de ocupar una gerencia tengo acceso al club. Es un beneficio que me puede poner.
transporte, dije también. Y por último, en cuanto a los objetivos, pueden ser asistenciales, recreatorios y supletorios. Asistenciales, busca al empleado proveer ciertas condiciones de seguridad en caso de imprevisto. Asistencia médica, odontológica, asistencia financiera. Entonces puede ser recreativo, un lugar de dispersión. Por ejemplo, hay muchas empresas que tienen asociación de empleados o tienen, digamos, un área social que está disponible para los empleados que pueden hacer algún festejo, etcétera. Asociaciones, clubes, áreas de descanso, música libre, espacio libre, recreativo, fútbol, parque, calidad de vida, transporte, restaurante, estacionamiento. Yo tengo mi propio lugar de estacionamiento. Entonces, existen muchos beneficios que no siempre es en dinero, pero a la empresa le cuesta dinero. Todo esto que pone a disposición del empleado, a la empresa le cuesta dinero. Entonces, todo eso hay que meter dentro del balance de cuánto gana una persona. No es solamente cuánto percibe en dinero, sino también todos los otros beneficios como empleador, como patrón, saber cuánto realmente estoy destinando para mantener a una persona en el trabajo. Eso es muy importante. Hasta ahí vamos a terminar hoy porque quedamos para la siguiente clase el cuarto proceso que tendría que ser con la capacitación, desarrollar a las personas.